Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me estás diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno amigos, estamos en un capítulo más de Por Contradicción Podcast. Cada que podamos, güey, le tuviste Sí, que... cada que podamos. Cada que podamos, evidente. Fue un desliz de Un desliz. 2 semanitas, güey. Sí, un desliz de vida godín, agarren la onda. No, Pero- que intentamos subsanarlo. Sí, Lalo se la rifó con el video, que por cierto, un aviso no. entre comillas. Un disclaimer. Un disclaimer, sí, eso. No se me acordaba, no se me No acordaba de quería- la... No quería escucharme mamón, dice Miguel. Pero, por ejemplo, a mí sí me llegaron a escribir Juan Elías, ¿no? Nuestro escucha fiel, que me escribió, me dice, oye, discutieron, ¿qué pasó? Y así pone su carita triste, así llorando, ¿no? Y le dije, no, güey, es que nuestras agendas están de la fregada en estos días y pues ya, pues no pasó nada, no nos peleamos, seguimos siendo los 3 del podcast y nuestro productor ahí enfrente. Pero si pueden ver, Miguel no dijo amigos. Nada, no es cierto. Dijo Sigo siendo compañeros. los 3. Los tres. Nada más, ¿no? Así. Nada, no es cierto, no. Justo, Chamba. o sea, les dije, güey, no hemos subido nada. Voy a subir esto para no dejar sin capítulo a las personas. Como ven, y dijeron, sí, no hay pedo, haz lo que quieras, igual. No, nos vamos Nos a vale ver. madre. Igual, nos íbamos a ver este fin de semana, no pasa nada. Podemos. Y ya. Así es el mundo laboral, amigos. Pero pues es lo que pasa son las agendas de... Agendas, en efecto. Nos convertimos en esa gente que dice, voy a tener disponible el 24 de octubre Como el Chocas, a las ¿no? 3 de la tarde. Pero el próximo ¿Quién fin de jala? semana no voy a poder. Pero el próximo fin de semana no voy a poder. Y el próximo fin de Tampoco semana voy a poder. tampoco voy a poder. Así nos Así convertimos nos en pasó. eso. Ni modo, uno quiere tener un salario seguro, ¿no? Hay que pagarlo de alguna forma. Pues bueno, estamos en el capítulo número 164. Antes de comenzar el capítulo, esperemos que... En realidad, fíjate que no nos acomodamos bien. Ahorita tendría que haber sido el capítulo 169, porque pues ya va a ser 14 de febrero este viernes, ¿no? Chingada madre. O sea, tendríamos que haber grabado en algún punto de la historia que Que fuera el 169, ¿no? Que hubiera sido el 169, El que hubiera estado 69. chido. Que si hubiera sido por las semanas que no hemos Ajá, podido. por lo que no hemos, exactamente. Sí, son los 5 Sí, sí. semanas caídas. Sí. Ahí está. Y tendrían sus 69. 69 en 14 de febrero. 169, ¿no? Sí. O sea, que bien que lo sientas, ¿no? Si nada más lo ves, pues no. No. Pero sentirlo, otra cosa. Cada quien. Pues bueno, antes de comenzar, suscríbase al canal, denle manita arriba a los videos y comparta. Si es posible, conviértese en Patreon. Y si no, simplemente se lo agradecemos con escucharlos. Ya saben, están ahí las redes, el YouTube, El YouTube, todo eso. y iba a decir Spotify, pero ahí no hemos subido los capítulos de Spotify, pero ahí Tenemos está. una deuda con Spotify. O sea, no de dinero, ¿no? No es Sí, una deuda moral, ¿no? De que subir los que capítulos. cuesta más que el dinero, ¿no? O sea, Sí. o sea, deber moralmente a alguien es más que deber dinero, ¿no? Te pesa más. Correcto. Y pues el día de hoy quiero hablarles una pequeña historia, un pequeño resumen, como de el surgimiento del álgebra lineal o de la historia del álgebra lineal. Ok. Es de lo que les quiero hablar el día de hoy, porque pues es una rama de las matemáticas que es como más reciente. O sea, sí tiene su historia tiene algunas cosas interesantes, pero no es una rama tan vieja como pensamos las otras, ¿no? La El cálculo, geometría, ¿vale? Es una rama que se ha implementado, pues, o ha tenido un boom hasta la última década. Y otra cosa súper importante es que la gran mayoría de todas las carreras de
ciencias, de ingeniería, ciencias exactas, biología, incluso química, ya en estos tiempos la gran mayoría, todos los que estudiamos esas carreras tienen que estudiar al menos un curso de álgebra lineal porque es súper elemental. Claro, de acuerdo. En cualquier disciplina. Exactamente. De hecho, perdón, No, comentario. no. O sea, incluso gente que estudia economía, que estudian estas cosas, econometría, ¿no? Bueno, ahí... Regresiones lineales, los residuos, ¿no? De las regresiones y eso es álgebra lineal. O sea, ahí también tienen que saber álgebra lineal forzosamente. Sí, o sea, pensar las matemáticas contemporáneas sin álgebra lineal es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil por toda la estructura que lleva y cómo se han implementado. Pues también porque todo el pensamiento, como decía Miguel, ¿no? Y todo lo puedes dejar a razón de combinaciones lineales de algo. De acuerdo. Entonces, si no sabes álgebra, dice el maestro que el álgebra era muy importante, ¿no? Para no decir las palabras que lo ocupaba. Muy importante para las matemáticas, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues para poder desentrañar la historia del álgebra lineal, es importante primero que determinamos qué es el álgebra lineal, o más o menos, ¿no? Ujú. Pues existen varios tipos de definiciones, pero como tal, pues bueno, vamos a dar algunas, ¿no? No hay una definición completa e integral, diríamos que concuerde o que todos la acepten. Pero podríamos definir como que envuelve básicamente el estudio de una cierta estructura algebraica llamada espacio vectorial. Okay. Esa es una forma de verlo como... esa es una forma. La segunda sería que el álgebra lineal es el estudio de conjuntos lineales de ecuaciones y sus propiedades de transformaciones. También es una de las cosas que hacemos. Que al final del día es el estudio de un espacio vectorial, ¿no? De acuerdo. O sea, en otras palabras, ¿no? Revolcado, ¿no? La misma gata pero revolcada. Y finalmente es la rama de las matemáticas encargada de investigar las propiedades de los espacios vectoriales de dimensión finita y las aplicaciones lineales entre dichos espacios, que es básicamente lo de las anteriores, ¿no? Lo que se ve en un estudio de álgebra lineal es aplicaciones, espacios vectoriales y pues Bien. sistemas de ecuaciones, ¿no? Ujú. Bien, entonces, hace unos 4000 años, los habitantes de Babilonia sabían cómo resolver un sistema simple de ecuaciones lineales 2×2 con dos incógnitas. Alrededor del año 200 a.C., los chinos publicaron los 9 capítulos del arte matemático, en los que demostraron su capacidad para resolver un sistema de ecuaciones 3×3. Bueno, 3×3, ¿no? 3×3. No, hay que aclarar, ¿no? Y bueno, aquí ya sabemos que para nosotros actualmente resolver un Es sistema de 3×3. ecuaciones... Ah, no, perdón. 3×3 es muy fácil, ¿no? Resolver un sistema de ecuaciones, pero hay que contemplar que, pues, cuántos años no han pasado para que se tengan técnicas para resolver sistemas, ¿no? Sí, O sea, de hecho se estudia, no sé si en la preparatoria, ¿no? Cuando empezamos a resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Es tan elemental eso que desde la preparatoria nos enseñan. sí, pero por ejemplo, la ecuación, o sea, una ecuación de primer grado fue algo que se trabajó y en algún momento se encontró una forma de resolverlo y nadie tuvo conflicto. Pero luego los sistemas 2×2, pues sí se volvieron más de a peso, ¿no? Y ya no cualquiera lo resolvía, eran cuestiones complejas. Y luego ya hablar de sistemas 3×3 era mucho más pesado. Todo esto quizás si uno lo puede ver, sería como la historia de Cardano, ¿no? Sí, todo totalmente, eso. ajá. Solo que ellos estaban enfocados pues en ecuaciones de grado mayor. de grado mayor, Aquí no son sistemas sistemas. lineales, ¿no? Entonces, los chinos pues resolvieron los sistemas 3×3. La ecuación simple, la que todos conocemos, la de ax más b igual a 0, o sea, ecuación de primer grado, porque toda ecuación de primer grado se puede llevar de esa forma, ¿no? Ax más b igual a 0, donde x es una variable. Es una cuestión antigua que fue resuelta por personas de todos los ámbitos de la vida. El poder y el progreso del álgebra lineal no se materializaron sino hasta finales del siglo XVII. O sea, aunque esto se podría contemplar como, pues, como los arranques del álgebra lineal, ¿no? Sí, como el primer saque, ¿no? Así, vamos a ver Sí. cómo resolver esto. Sí, como los puentes de Königsberg, ¿no? O sea, es como, ese es Los un pedo. pininos de teoría gráfica. Y ya después viene lo chido. La aparición de esta materia se produjo a partir de los determinantes, valores conectados a una matriz cuadrada.
Eso seguramente todos los hemos escuchado. Sí, seguramente. Sí, güey. ¿A poco usted no? De hecho, en la mañana justo que venía, sí escuché un Te estás rifando unos determinantes. No, un señor que dijo, oye, me da 1 kilo de jitomate y 4 Oiga, determinantes ¿se para acuerda llevar? del determinante que estábamos platicando el otro? Ya lo resolví, dijo. Era 3. ¿Vas a hablar un poquito más de los determinantes? O ya te valió No, rata. no, sí, pero es muy poco. ¿Pero por qué? A ver, No, iba a decir que una de las operaciones... Bueno, a ver. El determinante es un número, ¿no? Sí. Es un número asociado a a una matriz cuadrada. Entonces, Completamente de acuerdo se hace un algoritmo, o sea, el determinante se hace de cierta manera a un algoritmo que haciendo operaciones con los numeritos de adentro de la matriz te da ese número que es el determinante. Y cuando yo creo que una de las cosas menos directas de estudiar en álgebra lineal Sí. es el determinante. O sea, la fórmula del determinante es una fórmula que no es intuitiva, No. que no se sabe en principio, o sea, ahorita sí sabemos, pero me refiero, cuando uno está estudiando, uno no alcanza a entender para qué sirve el determinante. Bueno, el maestro con el que estudié álgebra lineal, él decía, ¿no?, que estudiar el álgebra lineal, al menos el primer curso, ¿no?, que es hasta resolución de sistemas de ecuaciones, no es necesario estudiar el determinante. Una de las cosas que iba a comentar es, hay un libro que lo escribió un matemático. Algebra Done Right. Done Right. Ajá. Ajá, que es un matemático estadounidense que se llama Sheldon Axler, que escribió este libro, ¿no?, que dice álgebra lineal bien hecha. Y lo que él hace es hacer todo el curso de álgebra lineal sin usar determinantes. Pero es verdad que cuando uno sin usar determinantes y ya solo hasta el final en un apéndice te dice, bueno, todo esto lo puedes hacer haciendo determinantes, ¿no? Y aquí está la fórmula. Sí. Pero lo cierto es que casi a todo mundo que estudiamos álgebra lineal, una de las primeras cosas que nos enseña es calcular un determinante y todo lo demás de allí fuera Gira en torno al determinante. Porque, por ejemplo, Kramer, ¿no? Que son unos determinantes, unos cocientes de determinantes. Sí, para él. Tienes que hacer algún diagonalizaciones o cosas así, determinantes Claro. tienes que hacer. Simplemente saber si tiene solución, te ayuda el determinante. O sea, todo gira en torno al determinante. Ajá, pero Sí. todo se podría hacer sin eso. O sea, es muy Sí, interesante. pero- Yo nunca me he abordado y al final eso. las pero- construcciones sin el determinante, o sea, el determinante ayuda mucho, pero también como que construirlo No es fácil. no es fácil. Sí. Porque además incluso yo no me alcanzo a acordar, por ejemplo, la demostración del determinante, Ay, pero recuerdo que también lo podías, una forma de demostrar el determinante, si no mal recuerdo, creo, ya no recuerdo bien, pero era utilizando el concepto de grupo y permutaciones. Y entonces, güey, o sea, estás hablando de conectar Ajá, porque- álgebra con esas Álgebra, cosas. Porque al Súper. final de cuentas, el No como que se determinante derive directamente. depende del tamaño de la matriz. Ujú. Es una suma, ¿no? Al final de cuentas, el determinante es una suma, por eso te da un número. la suma de matrices menores Entonces, por es la suma del determinante de una matriz de orden menor, ¿no? O sea, Ujú. más chiquita. Hasta llegar a la matriz que es el número, ¿no? El de 1. Y además tiene una función indicadora, ¿no? Que es el -1 a la i. Ah, Que sí. es el tamaño de la De- matriz. A la I más J. La dimensión de la donde matriz. Ajá. el I y el J son los índices del renglón y la del columna. renglón. Ajá, sí, o sea, no es, como dice Miguel, no es intuitivo. no es No. intuitivo, no es... No, o sea, la primera vez que ves eso es Ay, prácticamente sí. una fórmula que te dan, güey, y te dicen, esta fórmula funciona, usa la chingón. O sea, y- yo, por ejemplo, yo ahorita sabría calcular un determinante, pero no sé la fórmula. O sea, tal vez calculando unos 2, 3 determinantes pueda deducir la fórmula, pero no es así como que ahorita en mi mente tenga, sí, es que la fórmula determina la suma de menos 1 a la i, por no sé. No, No, yo tampoco. no puedo. Sí, completamente de acuerdo, pero sí. Entonces, les decía que, bueno, pues el surgimiento de esta materia se produce a partir de los determinantes, valores conectados a una matriz cuadrada, es lo que conocemos. Y todos hemos escuchado en la vida. Exacto. Estudiados por el fundador del cálculo, Leibniz. Él fue el que empezó a estudiar la parte de los determinantes. Newton, güey, depende, güey. Bueno, sí. Pero no, aquí vamos a dejarlo No, con Leibniz. ok. Leibniz, ¿no? ¿Ok? A finales, Tomemos postura. Güey. sí, a No finales somos del tibios. siglo XVII. Leibniz inventó el cálculo. Leibniz empezó a estudiar los determinantes a partir del siglo XVII. ¿Ok? Lagrange presentó su trabajo sobre multiplicadores de Lagrange, una forma de caracterizar los máximos y mínimos de las funciones multivariadas. Más de 50 años después, Kramer presentó sus ideas para resolver sistemas de ecuaciones lineales basados en determinantes más de 50 años después de Leibniz, ¿ok? Entonces aquí pasaron
Ya está, mis bolas, güey. Se me fue el pedo. O sea, pasaron 50 Sí, años. pasaron 50 años, básicamente. Utilizando determinantes. Sí. Y cómo fueron evolucionando hasta que llegó Kramer. Pero 50 años después Sí. de lo que hizo. Sí, Leibniz. si pasaron 50 años, son 50 años después. Sí. Ni más ni menos, güey. Perfecto. Entonces, a ver, Determinantes asociados a una matriz cuadrada. Todos lo escuchamos, 50 años también. Leibniz empezó a ver lo que eran los determinantes, hasta ahí quedó. 50 pero años ya... antes que Kramer. Exacto, 50 años de Kramer. O No mames, no. 50 años de Kramer fue Lagrange. No. Que fue un lapso de 50 Sí. años de O sea, eso está Leibniz como un a dato, ahorita vas a ver Kramer. por qué. Ok, ya, Pero ya. sí, 50 años después El aparece... determinante del tiempo. 50 años después aparece Kramer, ¿ok? Y ya empieza con esta cuestión de los... Las sí. soluciones, dijiste, ¿no? Ujú. Que es lo de Rao-Kramer, que es el método de Kramer, que es para normalizar y ortogonalizar matrices. Curiosamente, Sí, ¿no? Kramer no Kramer, propuso... Rao-Kramer. Sí, ese es el proceso de Rao-Kramer para ortogonalizar matrices. Güey, No me acuerdo. no, yo conozco el proceso de diagonalización, Ajá, pero sí, exacto. de Rao Kramer nunca lo he escuchado. Yo nada más el nombre de Kramer lo conozco generalmente asociado a... Rao es más, y esto es algo que, bueno, a mí me suena más a estadística. Un teorema, la cota de Kramer y Rao. Creo que sí. Creo que Es una cota de las distribuciones en la madre. Sí, lo de ortogonalizar y normalizar matrices es también un método, ¿no? Pero no me acuerdo quién es. Sí, y bueno, y eso también te sirve, por ejemplo, para hacer vectores, estos que... Ejinvalores y ejinvectores. ¿no? Ajá, y que tienen su norma 1, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Normalizados. Ah. Ortonormales. Ortonormales, güey. exacto, ortonormales, exacto. Entonces el buen Kramer aparece Tú tienes 50 el años ortonormal, después. ¿Qué dices eso? No. Entonces 50 años después aparece el buen Kramer con este... Todos somos ortonormales, güey. Bueno, Sí, en esta vez somos... esperemos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues curiosamente Kramer... No, sí, güey, continúa, güey. Curiosamente, Kramer no proporcionó ninguna prueba para resolver un sistema de ecuaciones n por n. Como vemos, el álgebra lineal ha cobrado mayor relevancia desde la aparición del cálculo, a pesar de que su ecuación fundamental de ax más b igual a 0 apareció siglos atrás. Y es que aquí en este momento ya empieza a aparecer. El álgebra lineal surge mucho más, o se le da más punch, a partir de el cálculo. Y lo cual tiene sentido porque que es uno de Se apoya mucho, ¿no? Exactamente. O sea, cuando uno va a tomar los cursos de cálculo en varias variables, es necesario que conozcas los conceptos de pues de matrices. ¿Están de acuerdo? O sistemas. O simplemente Determinantes. desde cálculo diferencial, déjate eso, desde cálculo diferencial, güey, muchas propiedades del álgebra lineal, güey, como que son justo lineales, güey, abre sumas, las constantes entran a multiplicar las variables. Son conceptos que se ocupan mucho en el cálculo diferencial, ¿no? De una variable. Por Simplemente ejemplo, es sin ir más lejos, ¿no? La derivada es una función lineal. Exacto, justo eso es lo que todas las propiedades de las ecuaciones lineales las adoptan, Claro. las derivadas, y tal cual Y las muchos maestros hacen el homólogo de como en el álgebra lineal la constante sale. La integral, por ejemplo, también es una función lineal O sea, en ciertas sí. funciones, bajo ciertas condiciones. Sí, Pero... claro. Y es que, por ejemplo, o sea, imagínate, cursar un curso de cálculo integral en varias variables sin hablar de un determinante no puedes porque necesitas hablar del jacobiano, ¿no? Que al final de cuentas Exactamente. es un determinante. Ajá. Que es la- Entonces, el álgebra lineal toma más punch a partir de también de su implementación en el cálculo. Ujú. ¿Ok? que tiene todo el sentido del mundo. Es correcto, Sí, afirmativo. porque justo fue una... A ver, el cálculo iba evolucionando 50 años antes que en Kramer, cuando empezó Leibniz, según me Que acuerdo. Kramer. Sí, es correcto. Ujú. Que Kramer, y obviamente si empiezan a usar ya más el álgebra y el cálculo ya va avanzando y va teniendo más relevancia, pues van a empezar a ver cómo mezclarlo y ver que todo lo que aplica se puede empezar a usar en el cálculo, ¿no? Afirmativo, Milord. Entonces, Euler sacó a la luz la idea de que un sistema de ecuaciones no necesariamente debe de tener una solución. Ah, bien chévere ese güey. Bueno, parece una pendejada, pero es algo, No. güey, muy importante. Sí, güey. O sea, Sí, parece una tontería, pero en matemáticas sí es verdad que... tienes hay que unas- definir en dónde estás trabajando. No, y hay veces que te dicen, ¿dónde tiene solución esta cosa? No, o sea, sí tiene solución, pero... ¿En qué mundo? Exacto, ¿no? ¿En qué conjunto? Sí. Euler reconoció la necesidad de que se impusieran condiciones a las variables desconocidas para encontrar una solución.
El trabajo inicial hasta este periodo se ocupó principalmente del concepto de soluciones únicas y matrices cuadradas donde el número de ecuaciones coincidía con el número de incógnitas. La clásica de la secundaria, ¿no? Que te dicen, tenemos dos ecuaciones, tenemos una ecuación, ¿no? Y tenemos dos incógnitas. Y a vos te decía el profesor, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar otra incógnita. Y yo creo que esa es una cuestión que, por ejemplo, pasaba cuando llegas a la universidad, que tú dices, no, es que esa ecuación no se puede resolver porque no tienes dos incógnitas y solo tienes una ecuación, ¿no? Entonces, aquí, en este momento, ya se empieza a hablar de que tiene que haber condiciones para donde se van a buscar las soluciones y además de eso, que no necesariamente debe de haber la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Soluciones. O sea, puede haber 3 ecuaciones con una sola variable, lo cual va a ser complicado, pero a menos que sea la misma. No, al revés, ¿no? O sea, Sí, se 3 puede ecuaciones pasar. con una sola variable, pues está bien fácil. Puede no tener solución, güey. O sea, bueno, sí, claro. Sí tienen pero más bien lo complicado es tener una variable. No, No, una ecuación. no, con- una ecuación con muchas 3 variables. Exactamente. Bueno, sí. si fueran lineales sería un plano, ¿no? Hiperplano o n-plano, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Pero encontrar las soluciones Sí, no es tan... ya está más perro. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo pensamos en lo que hacemos nosotros actualmente pues tienes que asociar el concepto de una recta en el espacio y Sí, encontrar sí, un vector de dirección. Entonces ya son conceptos que importan como la parte de Pues espacios vectoriales. Que sí, todavía justo verlo de manera geométrica, tal vez. Ándale. Ujú, sí, sí. Pero hasta aquí pues solamente es como que se empiezan a ocupar de eso. Con el cambio de siglo, Gauss introdujo un procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Su trabajo se centró principalmente en ecuaciones lineales y aún no había introducido la idea de matrices o sus notaciones. Aquí solamente escribían los sistemas, pero no había ni notación ni nada por el estilo. Sus esfuerzos se centraron en ecuaciones de diferentes números y variables, así como en los trabajos tradicionales anteriores al siglo XIX de Euler, Leibniz y Kramer. El trabajo de Gauss se resume ahora en el término eliminación gaussiana. Este método utiliza los conceptos de combinar, intercambiar o multiplicar filas entre sí para eliminar variables de ciertas ecuaciones. Una vez que se determinan las variables, pues el estudiante debe de utilizar la sustitución, ¿cómo se puede decir? De reversa, Sí. inversa, Pues hacia atrás, ¿no? hacia atrás, ándale. Es que Es que así le algo dicen, así le ¿no? dicen, Sí, sustitución justo hacia dicen, atrás. Ajá. Llega hasta el final, ahora empieza hacia atrás, a ir destapando lo que ya fuiste dejando medio destapado, ya vas hacia atrás y ya vas encontrando los valores, ¿no? Y eso es lo que se hace para encontrar. Que después, ya es cuando se implementa el método de Gauss, Jordan, ¿no? Que aquí es donde, que pues a veces es más chinga, ¿no? Porque tienes que crear ahora ceros por encima. Tienes que hacer lo que le llaman las matrices extendidas, ¿no? O sea, porque primero lo que haces es escalonarla, ceros. ¿no? Primero Ajá. escalonas Y luego diagonalizas, ¿no? y ahí... Bueno, desde sí la- se puede diagonalizar, no todas las matrices. Pero creo que si la escalonaste ya la inversa, No, es sí, hacer güey, ceros sí. hacia arriba Sí, ya. estoy de acuerdo. Y dejas solamente la diagonal y ya te va dando la A ver, solución. es que, ojo, aquí hay un concepto. Diagonalizar, el concepto de diagonalizar en álgebra Si no, lineal no no es el mismo de una matriz diagonal. Si la dejas como una matriz diagonal, disculpa. Ajá, sí, exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Diagonalizar Exacto, quiere sí. decir que existe una matriz diagonal. donde Una están L y los, una S, los ¿no? valores propios y otra- las otras son los vectores canónicos. Generadas por los No, perdón, los eigenvectores vectores. e Ujú. Exacto. Ajá, eigenvectores. exactamente. Y se puede ver pero como sí una es cierto, matriz tú lo L haces por A como una por S, matriz ¿no? diagonal, que es distinto, ¿no? Pero- la diagonalizas es L No, por eso A no- por L a la menos 1, ¿no? Eso deja claro que ya no nos acordamos No, pues tanto, no, güey. es un chingo, güey. Porque solo puedes hablar de la diagonal, güey, si la matriz es Cuadrada. güey. Entonces Sí, en ese güey. sentido sí tendría sentido lo que elijo, güey. Pero sí Te puedes tenerla como, aunque no sea cuadrada. O sea, sí pero puedes dejarla lo que sí haces es, y eso es parte del método Completas Gauss-Jordan, los es ceros, ¿no? triangular, o sea, No, haces no, una crear matriz ceros arriba y triangular. abajo, güey, es Ajá, una chinga, exacto. güey. Pues, ¿qué es lo que le llaman esto la matriz extendida, no? O sea, imaginemos una matriz 3x3, quieres resolver tu ecuación, entonces, Hacia ceros para abajo. bueno, haces ceros para abajo, yo hacía ceros hacia la derecha, ¿no? Ujú. O sea, lo extiendes de cualquier manera, o sea, ¿no? En los renglones o en las columnas da igual, ¿no? Y resuelves, ¿no? Y resuelves. Que, Bueno, aquí en este momento, que todo tiene que ver, por eso lo que decíamos de que el álgebra lineal toma punch como ya en la parte final del siglo pasado. Del capítulo, dice ya.
toma porque al final de cuentas este proceso de Gauss es un proceso iterativo, ¿no? Sí, Entonces es algo que básicamente con educación se lo puedes enseñar a cualquiera y con repetición. o sea, vamos, lo educas para que sepa lo que tiene que hacer y ya está. Así que hace el algoritmo, ¿no? Es un sigue el- algoritmo. ajá. Es algoritmo. Ajá, no necesitas como mucho. Y ahí es donde de pronto el álgebra lineal se va a volver muy relevante porque empieza a existir el uso de computadoras. Pero bueno, para allá vamos. Ahorita pues todavía repito, no existe pues notación, solamente existe este proceso como para pues, encontrar las soluciones. Ya se empieza a hablar de que no tiene que haber siempre solución, dónde se van a buscar las soluciones Ok. y no tiene que haber el mismo número de ecuaciones. ¿Cuántos años han pasado de...? Es que me... No, güey, era una duda. ¿Qué era una duda? Pues no vengas con tus preguntas pendejas. Pues es que, a ver, ibas muy cronológico al principio, güey, aquí ya te... Ahora ya. Ya se hizo Pero asíncrono, es en la güey. es en la época de nuestro querido Gauss. Los Ok. ¿1000 qué? Porque Ay, si Gauss... nos quiere poner un gol él solito. No, porque Gauss fue entre los 1800 y 1900, güey. Básicamente. No, pues... Sí, cuando Gauss fue en 1800. Su rango de escenario. Sí, güey. A ver, si no Ok, mal aquí, recuerdo, güey, pues ahorita cuando buscamos, México ¿no? consigue su independencia, Gauss... Cuando México Sí, güey, gana el búscalo. mundial, dice. No mames, no, 1777, güey. Nació, güey. Nació. Ay, güey, Ah. o sea... Y o sea- murió en el 1855. Ya viste, a lo que voy es cuando México estaba consiguiendo su independencia, güey. En esas épocas, Gauss ya era una persona reconocida. Y era el príncipe de los O sea, matemáticos. esto fue en los 1800, güey. Está bien. No, Ok, no me ok. creen, hijos de su nada. No, sí, No, sí, sí. ya. ¿Ves? Para que veas la importancia de saberse más o menos cuándo anduvo Gauss. Ujú. Bueno, tu rango también fue un poquito amplio, ¿no? 1800 a los Te lo 1900. hocico, güey. Te lo hocico. Fue entre el 1000 y el 2000, más o menos. Bueno, como se mencionó. Bueno, fue después de Cristo, eso sí, o sea. Entonces, como se mencionó anteriormente, el trabajo de Gauss se ocupó mucho de la resolución de ecuaciones lineales Dice que en sí, dinosaurios ya no había. pero no tenía tanto que ver con matrices. ¿Ok? Hasta aquí Gauss solamente está chambeando con sistemas de ecuaciones. Todavía no chambea con matrices. Para que se desarrollara el álgebra matricial era necesaria una notación adecuada o un método para describir el proceso. También fue vital para este proceso una definición de la multiplicación de matrices y las facetas que le involucran. Entonces aquí ya empieza como que existir... Darle formalidad. Ah, es correcto. Sí, o sea, porque ya estaba, pero aún no había como una homologación de cómo le vamos a decir a esto. Cada quien hacía lo Sí, que quería con yo su- puedo dividir matrices, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Se puede dividir matrices, profe? Tengo unas matrices parciales, ¿no? No resultados de matrices parciales. Acá diciendo, Pero sí, entonces aquí ya va a empezar la cuestión de darle formalidad, como tú dices, a empezar a hablar del concepto de multiplicación de matrices. La introducción de la notación matricial y la invención de la palabra matriz fueron motivadas por los intentos de desarrollar el lenguaje algebraico correcto para estudiar determinantes. En 1848, Sylvester, ¿lo han escuchado? Ujú, sí. La ecuación de Sylvester. Exactamente. Introdujo... Sylvester y Piolín, ¿no? Sí, ese güey, ese carnal. Sí, que habla así, ¿no? Sí. Sí, sí, En lo topo. 1848, Sylvester, en 1848, Sylvester introdujo el término matriz, la palabra latina para útero, como nombre para una matriz de números. Usó útero porque consideraba que una matriz era generador de determinantes, lo cual es ampliamente coherente, ¿no? Sí, claro, porque una matriz genera determinantes. Pues sí, güey, tal cual. Él lo vio como el útero de los determinantes, güey. Ok, sí. Ponte chingón, güey. No tengo que estar explicándolo todo yo. No, está bien, está bien. O sea, digo, eso es una... pero Muy mira, imaginativo el Sylvester. te va Pues con todo muy culo, imaginativo y ¿no? lo que sea, pero se sigue Se llamando sigue Matrix, usando, güey. sí, claro. Se claro. sigue No. llamando. Ah, ya que es muy mamón, Matrix, ¿no? Matrix, ¿no? La Matrix. Ah. La otra parte, la multiplicación de matrices o el álgebra matricial, surgió del trabajo de Arthur Cayley. ¿Se acuerdan de él? Sí, de teoría de grupos. En 1855. De Teorema de Cayley. De Kylie. Ajá. Ujú. Incluso, bueno, Cayley definió la multiplicación de matrices como la matriz de coeficientes para la transformación compuesta T2T1. Para eso surgió básicamente la multiplicación de matrices, a partir de una composición de transformaciones. Y es el producto de la matriz T2 por la matriz T1. Su trabajo, incluso fíjate que ahora que recuerdo, en mi primera clase de álgebra lineal, la forma de hablar de la multiplicación de matrices fue
hablando de una persona recibe la hora en tal lugar y luego la de ese lugar la quiere cambiar a otra, que es básicamente una composición, ¿no? Y por eso se abordaba el tema de multiplicar matrices. Ok. ¿Quién te da tu clase, güey? Izquierdito, güey. No, pues está bien, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, su trabajo sobre la multiplicación de matrices culminó en su teorema, el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Se acuerdan de él? Ujú. Es el que habla de, fíjense, aquí ya hay estructura. ¿En qué sentido? Aquí ya se habla de determinante, de valores propios, porque el teorema de Cayley habla de que toda matriz en su polinomio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Cuando tienes una matriz y le calculas sus valores propios, ¿cómo se llama el polinomio que generas? El polinomio característico. El polinomio característico, Entonces, exactamente. el teorema de Cayley El de dice lambda. que... Ándale. El de lambda menos P, ¿no? Menos... El teorema de Cayley dice que cualquier matriz cuadrada evaluada en su polinomio característico es igual a 0 o se Sí. satisface. Y Sí, en eso es concluye. una solución. Exacto. La propiedad del polinomio característico es que la matriz es una solución A su polinomio. ¿no? Entonces, en eso concluye el trabajo de Cayley. En términos simples, una matriz cuadrada satisface su ecuación característica. Los esfuerzos de Cayley se publicaron en 2 artículos, uno en 1850 y otro en 1858. Sus trabajos introdujeron la idea de una matriz de identidad, así como la inversa de su matriz cuadrada. O sea, él introdujo la idea de las matrices unos. Sí, Ah, qué chido, güey. sí, y también de las matrices inversas. O sea, ya empezaba a darle estructura Que sólida, tiene güey. sentido, ¿no? Porque creo que los valores propios y vectores propios están muy relacionados con la inversa, ¿no? Ujú. Sí, entonces, Sí, entonces ya tiene sentido empieza que haya como tenido toda esa estructura. que caracterizar cómo se iban a ver siempre y decir, pues mira, esto siempre pues, si lo multiplico me da la identidad. Tiene mucho sentido que haya encontrado esas propiedades, güey. También hizo mucho por promover la transformación en curso del uso de matrices y el álgebra simbólica. Él utilizó la letra A para representar una matriz, algo que había sido muy poco usado antes de sus trabajos. Le ponen M, ¿no? Yo creo, güey. O sea, ahora si te das cuenta, sí, güey, en los libros generalmente aparece matriz con la letra A, ¿no? Letras mayúsculas y las iniciales del alfabeto, ¿no? Ujú, O sea, A, B, C, D, D o E, M. ujú. Y ya M de N por N. N por M, ¿no? M de matriz. Entonces, ya en esta época, bueno, pues León. le deben mucho a este caballero, Hamilton. a Cayley Hamilton. Ujú. A los Ese dos. teorema, a los dos. Bueno, los dos vatos eran muy grandes matemáticos, no solo para el álgebra lineal. Sí, era Cale hizo pesados. los teoremas de grupo, ¿no? Sí, Ajá, también. hizo los... Ajá. Y Hamilton apenas concursó, ¿no? En la Fórmula Sí, 1. en la Fórmula 1 pues, se pasó a Ferrari ahorita. Güey. O sea, Voy a correr para Ferrari gran matemático. este año. Sus esfuerzos de Cayley Y fueron... Hamilton vende buenos productos, ¿no? Hamilton Beach, ¿no? Ah, de cocina, las... ¿no? Ay, Las freideras, sí, ¿no? Sí, sí, yo tengo una... Air fryer. yo tengo un horno, güey. Sí, a huevo, las Ah, sí, Hamilton. air fryer, güey. ¿Alguien dijo una deuda? ¿Alguien dijo dar un tarjetazo inofensivo? Bueno, pues los trabajos de Cayley fueron poco reconocidos fuera de Inglaterra hasta la década de 1880. A finales del siglo XIX, las matrices estaban muy relacionadas con cuestiones de física y para los matemáticos se prestó más atención a los vectores, ya que demostraron ser elementos matemáticos básicos. Sin embargo, durante un tiempo, el interés en gran parte del álgebra lineal disminuyó hasta que el final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el desarrollo de las computadoras. Y vieron que todo funcionaba gracias a los vectorcitos y a las matrices. Sí, los matemáticos se enfocaron más en el uso como de los vectores y los físicos se enfocaron más como en la parte de matrices. Claro, si uno ve las cosas de física, pues sí están ampliamente relacionadas No, con... pero pues las computadoras. En términos de programación, Es lo mismo. sí, pero bueno, o sea, en términos de programación, hacer ecuaciones con vectores, Matrices. con vectores Ah, que sean, pues unos vectores, vamos a decir como euclidianos, ¿no? Así en el plano euclidiano. Es más eficiente que hacer operaciones con matrices, Sí. que es un arreglo, La ¿no? matriz es un más arreglo. costoso, ¿no? Ujú. Sí, mucho más cosas. Pero, o sea, Computacionalmente. con eso digo que muchas de las operaciones o de la programación que hay detrás de las computadoras está basado en la lógica de vectorizar todo Sí. para poder hacer más eficientes los cálculos. Sí. Y entonces aquí el álgebra lineal pues se desaparece un poquito, pero ya empieza a tomar otra vez como en punch después de la Segunda Guerra Es Mundial. lo que te iba a decir.
Tú dijiste Segunda Guerra Mundial y ya hablamos en un capítulo De las... Bletchley Park. Sí, bueno, Sí. Bletchley Park hablamos, pero no, yo me refería a esta área de las matemáticas que es la optimización lineal. Que se ocupó La mucho optimización en la lineal Segunda se ocupó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y está Y resaltado. entre otras cosas, está Es álgebra lineal. es álgebra lineal, ¿no? Está muy relacionado con el álgebra lineal, con matrices, Son con aplicaciones arreglos. del álgebra lineal, de Ujú, hecho, güey. exactamente. O sea, al final termina Por siendo- eso no me extraña que después de la Segunda Guerra Mundial, ya Se cuando pasa empezara. los usos que habían obtenido, ¿no? O los resultados que habían obtenido usando álgebra lineal, ya se usara para otra cosa que no fueran bélicos. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, en lugar de tener que descomponer una matriz n por n enorme, las computadoras podían resolver estos sistemas de álgebra lineal de una manera más rápida y precisa. Pues ya aquí están ya empiezan las computadoras con tocho. Con el avance de la tecnología, utilizando los métodos de Cayley, Gauss, Leibniz, Euler y otros, los determinantes y el álgebra lineal avanzaron con mayor rapidez y eficacia. Sin embargo, independientemente de la tecnología, la eliminación gaussiana sigue demostrando ser la mejor manera conocida para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Desde que se implementaron las computadoras, Pues es que él hizo... pues es que es algo que se repite, ¿no? Un proceso que se repite y es muy Iterativo, eficiente. ¿no? Sí, eso me hace recordar un poquito cuando... Me dieron mi primera clase de... en mi primera clase, mi primer resultado. Que era me dieron la hora en un lugar. No, es como... O sea, como uno compara, por ejemplo, el método de Kramer, Ujú. que empieza a hablar de determinantes, todo eso, se puede utilizar para resolver sistemas cuadrados, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que es un método muy ineficiente para resolver Sí, es un muy sistema largo, de ecuaciones, ¿no? ¿no? Por lo que recuerdo, Bueno, para lo que Es sirve... tedioso, ¿no? O sea, O realmente... sea, con un sistema 2x2 dices, va, no hay pedo. Es- Y ves a la gente emocionada. Y es tan tedioso porque en última instancia tienes que calcular determinantes. O sea, se basa completamente en cocientes de determinantes. O sea, Sí, y calcular un determinante es difícil. Entonces ahora calcula dos determinantes y después a su cociente y después así para cada variable. O sea, y si tienes un sistema de n por n, o sea, cosa tarda muchísimo Sí, tiempo. sí. Ajá. Es algo muy tardado. Ahora, ¿qué utilidad tiene los determinantes? Pues más que nada para cuestiones teóricas, ¿no? Que está relacionado con saber si el sistema va a tener solución o no. Y eso también implica si tiene inversa o no tiene inversa, ¿no? En dado caso, una Y matriz. que te da información, justo como dices, para no... Tal vez no pasarte horas antes de decir, mejor voy a sacar rápido el determinante y ya puedes ver Para que llegues y digas, show, no mames, no tiene solución, güey. después de 2 horas, ¿no? Y Sí. no. Pero bien emocionado, ¿no? Porque no mames, güey. Mira, güey. 4 horas haciendo cálculos. La influencia del álgebra lineal en el mundo matemático es muy amplia porque proporciona una base importante para muchos de los principios. Algunas de las cosas para las que se usa el álgebra lineal son para resolver sistemas en formato lineal, obviamente, para encontrar líneas de ajuste de mínimos cuadrados, que es lo que se Lo que hace. sea Miguel. Sí, de la economía, de la econometría Claro. utiliza eso. Eso para predecir resultados futuros, que es básicamente, ¿no? Hacer un ajuste. Es una regresión lineal. O encontrar Ajá. tendencias. El uso y el uso de la expansión de la serie de Fourier como un medio para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Otros temas más amplios para los que se usa son para resolver cuestiones de energía mecánica cuántica. También se usa para crear juegos domésticos sencillos de todos los días como el Sudoku. O sea, se utiliza para un buen de cosas. O sea, pensar, uno diría, "Ay, güey, ¿dónde utilizas un sistema de ecuaciones? Güey, toda la física, pensemos en estas ecuaciones diferenciales que tienes que resolver. ¿Qué es lo que haces? La vuelves una ecuación discreta, Sí, generas un sistema de ecuaciones, iteras un chingo de veces, Y ya lo o resolví. sea, y aunque no lo parezca, pero un problema que es continuo, lo transformas en un problema discreto y resuelves las ecuaciones a partir de sistemas. O sea, pensar en la modernidad sin el álgebra lineal está de No, pues apeso. coincide, A ¿no? mí se me ocurre, por ejemplo, otro uso del álgebra lineal en nuestro día a día es cuando escaneamos un código QR. Escanear un código Claro. QR es una matriz de ceros y unos. O sea, los cuadritos negros son el 1 y los cuadritos blancos son los ceros. Y entonces ese tiene codificado un mensaje en lenguaje binario, pero al final de cuentas es álgebra lineal lo que estás haciendo.
Pues sí, bueno, es que tú trabajaste esa parte de Sí, de cripto y códigos todo, y ¿no? cripto, sí. O sea, es que el álgebra lineal, al final de cuentas, se mezcló con las demás ramas. Pues que más bien siempre estuvo inmersa, no es que se mezclara, Claro. ¿no? O sea, Solo que fue la forma no Es una se le- forma de entender. y de organizar la información, ¿no? En esta Sí. parte y- de... Porque sí, tiene que ser un proceso ordenado. Al final, la Sí. álgebra es muy ordenada, güey. O sea, porque si no lo haces de esa manera, te estás propenso a errores. Siempre, siempre, siempre. Y eso le ayudó a las matemáticas a estructurarse también alrededor del álgebra. Bueno, en este caso lineal, ¿no? Pero al final siempre están ahí, levantadas Ujú. las mates. La tecnología sigue impulsando su uso cada vez más, pero la historia del álgebra lineal... Ha llegado a su fin, dice, ¿no? pues, o sea, Sí. Pinche Lalo aún. Ya te chingó el capítulo, pinche Lalo, güey. no, mi madre, no. Eso es justo lo que iba a decir, güey. Así lo cerró toda la noche Chris pensando, ¿cómo puedo cerrar esto? Ya sé cómo. Y no, pinche final nadie lo va a esperar. Pues el álgebra lineal va a seguir impulsándose, pero al final de cuentas las bases siguen siendo las mismas, ¿no? Aunque cada pocos años las empresas actualizan sus libros de texto, pues básicamente los fundamentos siguen siendo los mismos. Sigue siendo eliminación gaussiana, güey. Es correcto. Y bueno, pues esto es un poquito sobre lo que es, cómo fue el cambio en el álgebra lineal. Mínimo, creo. Mínimo, porque claro, Porque ha sido- estamos hablando de que hay muchos conceptos de por medio, ¿no? O se estandarizan las notaciones y... Sí, Ujú. o sea, estamos hablando, sí, si uno quisiera abordar todo el tema completo, pues estamos hablando Pues que tome un curso en la universidad. que güey. tome un curso en la Ajá, universidad sí. y vea cuándo se creó Que el no concepto venga de este podcast. ¿no? Sí, Pues, vea no, ¿cuándo o se sea. creó el concepto de combinación lineal? Pero mira, a partir de aquí, usted ya sabe que la A se empezó a utilizar por Cayley para las matrices y que la palabra matriz significa útero en latín. Bueno, creo que eso no tenías que especificarlo. Creo que esa parte de útero era un poquito obvio de matriz, pero igual. Pero pues ya Se agradece, ¿no? se agradece, ¿no? Pues, Y que matriz porque genera nunca sabe. determinantes, ¿no? Exacto, exacto. O Pero sea, hay que cuando nace un entender- niño nace un hay- determinante, ¿no? Es correcto. Afirmativo. Me late. Y pues bueno, eso fue todo por nuestro capítulo del día de hoy. Perfectísimo. Sus redes, muchachos. Me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. Al podcast lo encontramos en todos lados como @porcontradictio. Muchas gracias por escucharnos. Ahí me encuentran como Edo Un Humano Más. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar y pues estar ahí al pendiente que seguimos, no nos vamos. Cuídense Nos vemos mucho. la próxima Nos semana. vemos el Sí próximo. va a haber capítulo la próxima semana, se lo adelanto de una vez. Se lo firmo. Se lo cumplo. Ay, mamón. Lord Peña. Vamos a firmar de acuerdo. ¿Eso güey cuándo fue? Pues cuando fue Del la 2000 la campaña para su sexenio. Dijo, se lo firmas al compa. Ah, esa era su campaña. Te lo firmo, te lo cumplo. Hijo de su pinche Firmó madre. un chingo de cosas. No cumplió, pero. No, lo pero firmó. eso lo hizo cuando fue gobernador del Estado de México. Ya de presidente sí no la cagó. Ya, obviamente, no la cagó de esa manera, claro. La cagó La cagó diciendo, peor, la güey. cagó diciendo infrastructure. La cagó de. Infrastructure. La cagó diciendo. He leído 3 libros muy importantes en mi vida. La Biblia, uno de ellos. Y solo unos pasajes, güey. Y No todas. Algunos pasajes, claro está. Y ahorita no recuerdo el águila de nombre. Krause. No, sí. No, el águila de. No, la silla del águila. La silla del águila de uno, güey, pero que el libro era de otro, güey. Y Pedro Páramo dijo, ¿no? No me acuerdo qué dijo. No dijo nada. Pero ya No, está, de ya seguro, terminó de de grabar, seguro. ¿no? Así que- Sí, eso era un pendejín. Bueno, pues ya. Ay. Después de este comentario político ya nos vamos la próxima semana.